Hola Luis Alfredo, ¿qué tal estás? Bueno, voy a explicarte, voy a hacer un video para explicarte un poquito de cómo funciona, por así decirlo, o de qué es lo que tenemos que entender principalmente a la hora de querer interpretar la economía o estudiar la economía, porque, en fin, la economía es la base de toda sociedad. La economía influye en prácticamente en todo. Y para explicártelo bien mejor, tengo acá este tablero de ajedrez, que me encanta jugar a mí el ajedrez, donde voy a intentar explicarte un poquito de cómo es que interpreto yo. Esta es mi forma de interpretar. Es una cosa que me surgió cuando una vez estaba jugando al ajedrez. Estaba jugando solo. Me encanta jugar solo al ajedrez. Juego mucho solo. Por más loco que parezca, juego al ajedrez solo. Sí. Sí, parece raro, lo sé. Pero en fin, una vez jugando solo me quedé mirando el tablero y lo relacioné por cómo funciona la mentalidad humana. El ajedrez sabemos que es un juego muy de la mente. Entonces, una vez mirando el ajedrez me di cuenta de que cómo es que funciona nuestra sociedad en sí, cómo explicar todo lo que sucede y el por qué hay tantas diferencias en la política de la izquierda, de la derecha, y en fin, todas esas divisiones que muchas veces son absurdas. Se pelean entre sí, que la derecha es mejor, que la izquierda es mejor, que el comunismo, que por el capitalismo y que no sé qué, en fin, todo lo que ya sabemos que sucede en el mundo en sí. Bueno, los peones, estos que están aquí son los peones. No sé si sabrás algo de ajedrez, pero bueno, te explico un poquito por encima. Los peones son las piezas menores, son los primeros a ser sacrificados. Estos peones representan, por así decirlo, las leyes que constantemente van cambiando. Cada año surgen nuevas leyes o se derogan nuevas leyes, se quitan leyes, se agregan leyes, en fin, van cambiando y depende de cada país. Leyes que se aplican en un país que no se pueden aplicar en otros países, por ejemplo. Luego tenemos lo que son las piezas principales, que son estos de acá. Que tenemos, por ejemplo, la torre, el caballo, el alfil, el rey, la reina y el otro alfil, caballo y torre también. En fin, esto lo voy a sacar para explicarte un poquito mejor todo esto. Estos peones que representan las leyes. Tenemos leyes fiscales, leyes, en fin, cosas que protegen nuestros valores, normas con las que nosotros regimos la sociedad, que son las leyes. Cuando se incumple la ley, hay un castigo. Ahora, ¿cómo es que determinamos esas leyes? ¿Por qué creemos que esas leyes son correctas y por qué creemos que otras leyes no son correctas? Por nuestros valores morales. Hasta el día de hoy existen 4 valores morales por los que el ser humano se rige. Tomamos nuestras decisiones por nuestros valores morales, tenemos una ideología política por nuestros valores morales, interpretamos la sociedad o miramos la sociedad de acuerdo a nuestros valores morales. Estos 4 son, tenemos el valor moral, que son nuestros valores, ¿no? La moralidad, que es la que nos enseñan desde nuestro hogar, prácticamente. La educación que tenemos cada uno. Eso es el primero de todos que aparece en el ser humano. Estos valores morales están influidas por los valores sociales, por las normas sociales que hay en el ambiente en el cual somos criados. Eso influye mucho en los valores morales de cada uno. El ambiente social en el que nosotros nos criamos. Ahí entra mucho, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, la forma de la educación que tiene alguien que nace en una sociedad, por así decirlo, rica y otro que nace en una sociedad pobre. No es lo mismo. Esos valores sociales están influidas a su vez por los valores religiosos, que eso viene desde la prehistoria. Vemos, por ejemplo, no es lo mismo una sociedad cristiana como la que nosotros venimos, que nuestros valores morales
viene de nuestra sociedad que es cristiana a la vez. ¿Entendés? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, tener en nuestra sociedad, en nuestro país, tener 5 esposas es algo que es inmoral. Pero sin embargo te vas a Afganistán, a Pakistán y tener 5 esposas es normal. No se ve como algo inmoral. Entonces, esos son 3 valores. Luego, en el Renacimiento, en la época de la Iluminación, en la época que salimos de la Edad Oscura, nació los valores científicos, que son los que estudian prácticamente todas estas cosas. Como sabemos que la Edad Media, que fue la Edad Oscura, estuvo altamente influida por los valores religiosos. Ahora, el rey, que es la pieza más importante de todos, que es lo que hay que defender a toda costa. Porque si matan al rey, se termina el partido. El rey es la libertad individual de cada persona. La segunda pieza más importante, que es la reina, esta reina representa el valor más fuerte que hay en cada ser humano, en cada persona. Cada uno de nosotros tenemos algunos valores más fuertes. Hay algunos que están más influidos por los valores que vienen desde sus casas. Hay otros que están mucho más influidos por los valores religiosos. Hay otros que están mucho más influidos por sus valores sociales, que es en el caso, por ejemplo, de cuando surgió el Adam Smith, que vino con el capitalismo, cuando surgió, cuando vino Karl Marx, que trajo el socialismo, el comunismo. Entonces no es lo mismo la forma de pensar que tiene un comunista que el que tiene un capitalista. No es lo mismo, no interpreta la realidad de la misma forma. Entonces, ¿pero qué sucede? Todos estos, el desequilibrio de cualquiera de estos valores puede poner en riesgo lo que es la libertad individual de cada persona. Si una persona, por ejemplo, es extremadamente religiosa, esa persona no es libre. O si esa persona es extremadamente o es fanáticamente capitalista o comunista, esa persona pone en riesgo su propia libertad, no tiene un pensamiento libre. O existen personas que son extremadamente científicas, que todo lo estudia, que todo... Entonces esa persona tampoco es que tiene esa libertad. Son todas cosas que influyen en la libertad. Ahora imagínate una sociedad que esté altamente influida por una de estas partes. Ahí es lo que vemos que sucede, por ejemplo, en países comunistas o o las guerras que hay en el Oriente, que prácticamente son religiosas. Entonces, ¿qué tiene que ver la economía en todo esto? La economía es todo esto. La economía es todo esto. Todo eso es la economía. ¿Y qué es lo que principalmente debe valer en una economía? Es la libertad. La libertad individual de cada persona. Sin una economía fuerte, ninguno de estos valores se puede sostener. Ninguno de estos valores son sostenibles. Porque la economía justamente es lo que sostiene cualquier modelo político, cualquier modelo social. Sin una economía fuerte, ningún valor político social se puede sostener. Ahora, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Para entender la economía hay que ir sabiendo las etapas que tuvo la humanidad. ¿Por qué, por ejemplo, por qué pensamos ciertas cosas hoy? ¿Qué sucedió con tal cosa? En fin, cada uno de estos pensamientos tiene sus referentes. Lo que te recomiendo es que busques estudiar por vos mismo lo que son estos referentes. ¿Entendés? En fin, ese es un tip que a mi forma de ver, a mi forma de interpretar la sociedad en la que vivimos, debe valer. La libertad, por sobre todas las cosas, es la que se debe defender. La economía no debe defender ninguno de estos valores. Por ejemplo, la economía comunista. El comunismo surgió por una razón. Pero ¿qué sucede? No es que el comunismo haya sido algo malo en su origen. Lo que pasa es que después la sed de poder, del poder, en fin, usaron para adueñarse del poder por mucho tiempo y eso nunca resulta bien.
¿Entendés? Entonces la economía no debe sostener ninguno de estos valores. La economía debe sostener la libertad. Por sobre todas las cosas, la libertad individual de cada persona. Eso es lo que debe sostener. Lo mismo sucede con los que son extremadamente capitalistas, por así decirlo. El capitalismo en su origen había una explotación tremenda del trabajador, donde no había leyes que protegieran a los trabajadores. Entonces, el que me diga que el capitalismo es el mejor de todo, pues en su origen no era tan bueno. En su origen había mucha explotación, demasiada explotación, por así decirlo. El capitalismo descontrolado lleva a la contaminación medioambiental, en fin, es la avaricia del ser humano. Es la avaricia del ser humano lo que termina llevando al fanatismo, lo que termina destruyendo todo esto. En fin, el tip principal de la economía es la libertad. Es la libertad. El desequilibrio de alguna de estas partes se debe al monopolio de la economía. Es el monopolio de la economía. En fin, esa es mi forma de interpretar la situación. Esa es mi forma de ver mi forma de ver la economía. Si hay un tip principal que tenés que tener en cuenta es la libertad. Así que bueno, espero haberte ayudado un poco y cualquier cosa estoy a tu disposición. Yayo Topata.